Aquí tienes un mapa de Islandia, un país insular escasamente poblado situado en el extremo noroeste de Europa. Limita con el mar de Groenlandia y el océano Atlántico. La nación insular tiene más del doble del tamaño que Dinamarca, o casi el mismo tamaño que el estado de Kentucky en Estados Unidos, pero solo un 20% de la nación es habitable. Ese es el motivo por el que se le conocía como Snowland Sneeland. Islandia presume de paisajes extraordinarios y es rica en recursos naturales como pescado, diatomita y combustible para energía geotérmica e hidroeléctrica. Sin embargo, tiene algunas dotaciones naturales inusuales que la hacen aún más especial. Sigue mirando mientras te mostramos 15 terroríficos nuevos descubrimientos en Islandia que lo cambian todo. Número 15. Las misteriosas cuevas de la era vikinga. Se cree que fue aquí donde se asentaron los primeros vikingos en los fiordos orientales. Estas cuevas interconectadas se construyeron entre los años 800 y 1060 durante la época vikinga. Se descubrieron tras una serie de excavaciones que se vienen realizando desde 2020. Las cuevas artificiales son tan enormes que ninguna estructura jamás descubierta, al menos en Islandia, las supera. La primera de estas cuevas artificiales se descubrió cerca de Oddi, en el sur de Islandia, en 2018. Según algunos informes de excavaciones, la cueva de Oddi se excavó por primera vez a mediados del siglo X. Investigaciones posteriores en el lugar revelaron la posibilidad de que hubiera una cueva mucho mayor conectada a la primera. Los arqueólogos creen que las cuevas recién descubiertas podrían ser un establo utilizado para guardar ganado, vacas y caballos durante la época medieval. Este tipo de cuevas se mencionan en las leyendas de los santos del obispo Porlakur entre 1210 y 1250 después de Cristo. Aunque las excavaciones en el lugar del descubrimiento fueron lentas y peligrosas ya que las cuevas estaban talladas en arenisca blanda pero porosa, el descubrimiento contiene algunos artefactos y datos preciosos para futuras investigaciones. Chris Bork y su equipo siguen investigando incansablemente estas cuevas para descubrir los secretos más profundos. Solo esperemos que no encuentren el Ragnarok. Número 14. El continente sumergido. Se trata del descubrimiento de un continente secreto sumergido bajo el océano Atlántico. El continente sumergido se conoce como Islandia. Un equipo internacional de geólogos lo develó y su historia ha cambiado muchas viejas teorías sobre las placas oceánicas y continentales de la región atlántica. También ha cambiado lo que sabemos sobre la formación de las islas volcánicas, especialmente las de Islandia. Según la profesora Fulger, geóloga de prestigio mundial, el descubrimiento de Islandia abre una visión completamente nueva de nuestra comprensión geológica del mundo. Añadió que con el tiempo podrían verse redibujados los mapas de nuestros océanos y mares. Esto, por supuesto, repercutirá en nuestra comprensión de lo que hay debajo. El equipo de investigación que realizó el descubrimiento colabora ahora con científicos de todo el mundo para realizar estudios de conductividad eléctrica y recoger cristales de zirconio en Islandia para realizar observaciones de laboratorio. Se cree que Islandia tiene una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluidas las regiones vecinas al oeste de Gran Bretaña. Los científicos creen que la isla podría extenderse desde Groenlandia hasta Europa. Si es exacto, entonces el supercontinente de Pangea, que existió hace unos 360 millones de años antes de la actual separación de los continentes, no se desintegró por completo. Más bien, parte de este se alargó. ¿Te lo crees? Dinos lo que piensas en los comentarios. Número 13. El cañón en forma de herradura conocido como el Cañón de Asbyrgi. Se trata de un lugar único con una geología y una geografía interesantes. Según los mitos populares, el cañón de Asbyrgi es la verdadera capital de los elfos. Por cierto, los elfos son personas ocultas que viven en rocas, montículos y colinas. Según los científicos, Asbyrgi se creó debido a una inundación catastrófica provocada por la erupción de un volcán subglacial situado bajo el casquete glaciar de Vatnajökull. El cañón de Asbyrgi está lleno de vida con abundante flora y fauna para alimentar tus ojos. Tu visita a Islandia estaría incompleta sin explorar este cañón, también llamado el refugio de los dioses. Este nombre contribuye sin duda a aumentar su aura mágica. El cañón de Asbyrgi es una espectacular joya oculta del norte de Islandia. Está profundamente grabado en la historia de Islandia, sobre todo porque toca el folclore antiguo. La historia cuenta que la huella de la pezuña del cañón fue formada por Sleipnir, el caballo volador de 8 patas de Odín de la mitología nórdica. Sea cierto o no, la realidad es que el cañón es una maravilla para la vista. Quizás quieras caminar hasta el final para ver el impresionante estanque que hay aquí, rodeado de nacimientos y de aves. Aunque el cañón comparte algunas similitudes con la historia de los vikingos, esta última es bastante más misteriosa. Número 12. El volcán Fagradalsfjall. Se trata de una erupción volcánica que acercó a los investigadores al núcleo de la Tierra.
Tras 781 años de letargo, este impresionante volcán estalló en el año de 2021. Continuaría a lo largo de 6 meses. La viscosa afluencia de las llamas era tan atractiva que los turistas y lugareños no pudieron evitar hacer fotos de los estallidos rojos. Los científicos, en un intento de saber qué ocurría bajo la superficie, recogieron un poco de lava del lugar y enviaron algunas muestras a los laboratorios para que las analizaran. El resultado fue completamente inesperado. La lava estaba llena de cristales. En cuanto a su composición, se reveló que la lava emanaba de un depósito profundo de magma y no de un depósito poco profundo de la corteza terrestre. De ahí que la erupción pudiera calificarse de asombrosa para la comunidad de geocientíficos. La erupción volcánica fue precedida por un terremoto de M5,7 que también conmovió a muchas personas en algunas partes de Islandia. Desde que el volcán entró en erupción, se ha considerado una erupción turística. Erupción turística es un término para erupciones menores a las que se puede acceder fácilmente. Esto difiere de la respuesta habitual a la erupción de un volcán, que es alejarse lo más posible. El lugar es bastante seguro siempre que se evite la lava caliente y el gas que emana de este. Número 11 está la maravilla geotérmica del suroeste de Islandia, conocida por su brillo turquesa de otro mundo, la Laguna Azul. Esta es una mezcla alquímica de agua dulce y agua de mar, forjada con calor y presión extremos e infundida con compuestos ricos en minerales. Esta masa de agua es tan fascinante que personas de todo el mundo se sumergen en su elixir curativo. La Laguna Azul se creó accidentalmente por la descarga condensada de la central geotérmica de Svartsengi. La gente siempre ha calentado sus casas con fuentes geotérmicas y la energía geotérmica de Svartsengi se tuvo en cuenta para construir una central de calefacción geotérmica. Esto se logró con éxito, pero en lugar de que el agua desapareciera en el permeable campo de lava, la sedimentación fue haciendo que el agua del grueso campo de lava se volviera ligera, de modo que la laguna siguió expandiéndose. Esto atrajo a muchos lugareños y visitantes y la gente empezó a bañarse en ella y otros con enfermedades de la piel como la psoriasis se curaron. He aquí el secreto del efecto tonificante de la masa de agua. El ecosistema de la Laguna Azul produce sílice y microalgas, ambos llenos de nutrientes que producen efectos reconstituyentes. Cuando las noticias sobre los efectos beneficiosos de la laguna se extendieron por Islandia, en 1987, llegaron los primeros científicos para llevar a cabo investigaciones formales sobre esta agua. Y en el año 2012, la Laguna Azul fue elegida como una de las 25 maravillas de National Geographic. En el número 10 está el hipnotizante geyser Strokkur de Islandia. Quizá te veas obligado a preguntarte qué tiene de hipnotizador este geyser. He aquí una breve historia de este geyser. La primera erupción conocida del geyser Strokkur fue en 1789. Entraba en erupción con frecuencia y su fuerza alcanzaba hasta 196 pies de altura. A principios del siglo XX, un gran terremoto bloqueó los canales de agua, dejando el geyser inactivo. Sin embargo, en 1963 intervinieron los humanos. Siguiendo el consejo de la comunidad científica, el gobierno local desbloqueó el geyser, haciendo que entrara en erupción cada 5 o 10 minutos y alcanzara hasta 40 metros de altura. Esto sigue proporcionando espectáculos naturales a lugareños y turistas. No se espera que las erupciones regulares del geyser cesen pronto. Strokkur debe su nombre a un instrumento que se utiliza para batir mantequilla. Esta es la ciencia que hay detrás de la erupción. Hay una zona geotérmica activa con un sistema de tuberías subterráneas en este lugar. La presión se acumula cuando el agua entra en contacto con el lecho rocoso caliente, y es entonces cuando finalmente se calienta y lo que tenemos como resultado es una hermosa erupción. Este geyser es interesante también porque carece del abrumador olor a azufre, que es bastante habitual en la mayoría de las zonas geotérmicas similares a esta. Número 9. La cascada Skógfoss. Se trata de una poderosa e impresionante cascada de la costa sur de Islandia. Con sus 60 metros de altura y 25 metros de anchura, la cascada Skógfoss nunca deja de intrigar a sus visitantes, y la razón es sencilla. Cuando hace buen tiempo en un día soleado se puede ver los arcoíris que embellecen la cascada, haciendo la escena más espectacular. De todas las cascadas de Islandia, esta es una de las más únicas, y es porque procede directamente de estos dos glaciares. Subir a la cima de la cascada te proporcionará una vista impresionante de la costa del sur de Islandia. Otro dato interesante de la cascada es que sus aguas albergan una gran población de salmones y salvelinos. Es habitual ver a pescadores faeneando en el río entre julio y octubre. Existe una leyenda sobre esta cascada. Se cree que detrás de ella hay un cofre lleno de oro y tesoros. El cofre, del que solo se veía un lado que sobresalía de la cascada, fue supuestamente escondido por Prasi Porolofsson, el colono vikingo de Skógar, hace unos 900 años. Afirmaba que el primer hombre que fuera a la cascada encontraría tesoros increíbles.
3 hombres habían intentado recuperar el cofre, pero lo único que pudieron sacar fue el anillo, así que posteriormente simplemente abandonaron el cofre. Número 8. Está el descubrimiento de una enorme cueva de hielo. La cueva de hielo a una altura de 800 metros fue descubierta en el lado este del glaciar Landhokul en 2021. La cueva es inusual porque es demasiado grande y profunda para los faros. Esto hizo que los operadores turísticos diseñaran e instalaran iluminación. La cúpula de la cueva es magnífica, de modo que al atravesar el pasillo se accede a una especie de balcón. El interior de la cueva tiene 2 niveles, uno de los cuales se puede recorrer fácilmente, mientras que el otro es menos accesible. El techo es bastante alto y otra de sus características es que es bastante colorido. John Christine, copropietario y director gerente de Amazing Tours, dijo que es la cueva más grande que había visto en sus 12 años como guía. La cueva de hielo acabó convirtiéndose en un centro turístico. Mientras que se dice que la mayoría de las cuevas de hielo se forman y desaparecen en periodos cortos, esta dura los 3 inviernos siguientes. La cueva no fue creada ni es propiedad de ningún individuo o empresa. Sin embargo, se recomienda que cualquier visitante que pretenda ir ahí vaya acompañado de un guía. Esto se debe a que los glaciares son notoriamente peligrosos. Número 7 está el descubrimiento de unos inusuales fósiles vegetales. Son misteriosos porque las plantas están atrapadas entre capas de lava. ¿Cómo llegaron estas plantas a la isla? Mucha gente se ha preguntado cómo las plantas encontraron el camino hasta una isla en medio del océano Atlántico, porque es casi imposible que las plantas se materialicen en la isla. Se encontraron capas de la planta, concretamente de lignito, en 6 unidades sedimentarias diferentes a lo largo de la costa de Islandia. Los lechos de lignito están formados por unas 40 plantas con flores, 7 coníferas y 4 helechos y helechos aliados. Podríamos encontrar muchos fósiles de plantas en Norteamérica y Europa, en el mismo nivel geológico. Los científicos revelaron cómo las plantas que formaban los lechos de lignito crecían en el mismo lugar en el que estaban enterradas, pero en este caso las plantas fueron selladas y preservadas por los flujos de lava. Volviendo a la cuestión de cómo llegaron las plantas a la isla, en primer lugar, tenía que haber pruebas de que las plantas crecían realmente en Islandia. Además, ningún volcán hundido proporciona una vía insular para las plantas. Algunos científicos afirmaron que podrían utilizarse escalones para explicar la presencia de las especies vegetales, pero hay pocas pruebas que apoyen la existencia de islas necesarias muy próximas entre sí. Así pues, podemos concluir que no hay pruebas suficientes sobre cómo llegaron las plantas a la isla en un primer lugar. Número 6. Se encuentra el descubrimiento de una región de agua refrigerante en el Océano Atlántico Norte, cerca de Islandia. El agua refrigerante apodada la Mancha Azul ha ralentizado el ritmo de deshielo de los glaciares de la isla desde 2011 hasta en un 50%, y no se detiene ahí. Según una nueva investigación, puede seguir frenando la pérdida de hielo hasta 2050 aproximadamente. El agua fría del Atlántico Norte ofrece un respiro temporal a los glaciares de Islandia. Entre 1995 y 2010, los glaciares de Islandia perdieron en media unas 11 gigatoneladas de hielo en cada uno de esos años. Una gigatonelada equivale a 1 kilómetro cúbico de agua. Las investigaciones indican que la Mancha Azul forma parte de la variabilidad normal de la temperatura de la superficie del mar en el Ártico. A menos que se frene el calentamiento, podría no ser posible volver a ver glaciares en Islandia. La Mancha Azul podría considerarse una anomalía en un océano que, por lo demás, se está calentando. Las investigaciones indican que solo podría existir durante unas décadas antes de que la tendencia general al calentamiento vuelva a imponerse. Así lo afirma Brice Noel, modelador climático de la Universidad de Utrecht. Dijo, aunque esta mancha azul parezca una buena noticia para los glaciares, solo es temporal. Lo mismo ocurre con los pequeños glaciares de todo el planeta. Además de eso, la pérdida de los glaciares a lo largo del mundo hará que el nivel del mar suba al menos 3 milímetros para finales de siglo, aunque esto no se note en la cercana Groenlandia. Vamos al número 5. Es el descubrimiento de un pequeño asteroide designado como 2022 EB5. Este asteroide, cuyo tamaño se estimó entre 3 y 4 metros de ancho, fue descubierto por el astrónomo húngaro Christian Czarnecki el 11 de marzo de 2022, con la ayuda de un telescopio de 60 centímetros. Este descubrimiento no se parece a otros descubrimientos de miles de pequeños cuerpos similares al 2022 EB5. En primer lugar, no habría causado ningún daño aunque hubiera chocado contra el planeta. En segundo lugar, un informe indicó que el objeto probablemente se movía a unas 11 millas por segundo, 18,5 kilómetros por segundo. Además, dijo que el vuelo del objeto debería haber provocado que todo o parte de él se vaporizara y solo causara un impacto de meteoro brillante o estrella fugaz. Este meteoro brillante se conoce comúnmente como bola de fuego. Tras el descubrimiento, Czarnecki calculó que el asteroide atravesaría la atmósfera terrestre en tan solo 2 horas.
Y acertó. Sin embargo, el vagabundo celestial se desplomó completamente a gran altura. Esto se debe a su pequeño tamaño. Aunque el asteroide no causó víctimas ni tampoco destrucción, se convirtió en el quinto asteroide cuya caída se predijo con exactitud antes de que chocara contra el planeta Tierra. Lo colocamos después de 2014 AA, 2018 LA, 2008 TC3 y 2019 MO. En el número 4 se encuentra el campo de lava de Hachmundurun, una lava basáltica oscura ininterrumpida, situada ligeramente al oeste del glaciar Langjökull, el segundo glaciar más grande de Islandia. El campo de lava tiene formaciones maravillosas, ondulaciones heladas y grietas con muchas cuevas. La antigua lava debe su nombre a un gigante que vivía en cuevas, Halmundur, el gigante. Se le menciona en el libro Saga de Grettir el Fuerte. El campo de lava se remonta al primer asentamiento de Islandia en el siglo X, alrededor del año 940 después de Cristo. La lava fluía de los cráteres situados bajo el Langjökull y la erupción duró varios años. Descubierto en los fiordos orientales de Islandia, el yacimiento está situado en un valle y está surcado de tubos de lava que se forman cuando la roca fundida fresca fluye a través de un campo existente de lava ya enfriada. Los techos de algunos de los túneles se derrumban para así formar cuevas. Los desprendimientos de las altas laderas y la tefra de las erupciones volcánicas han protegido los materiales arqueológicos descubiertos en este campo. Los materiales que quedaron bajo la lava incluyen restos humanos, los huesos de un caballo, una barca, una lanza, joyas y un abalorio. Según los informes, estos artefactos datan de los años 940 a 1100 después de Cristo. Número 3 es el descubrimiento de una corriente oceánica llamada Chorro del Norte de Islandia, también conocida como NIJ, en 2004. Para tu información, el NIJ es un sistema de circulación oceánica profunda que podría influir significativamente en cómo responde el océano al cambio climático. Durante años, la fuente principal de desbordamiento de Dinamarca, penachos de desbordamiento que alimentan al miembro inferior de la circulación meridional de oscilación del Atlántico, AMOC, fue una corriente adyacente a Groenlandia conocida como Corriente de Groenlandia Oriental. La NIJ es profunda y estrecha, de unas 12 millas de ancho y puede transportar más de 1 millón de metros cúbicos de agua caliente por segundo a altas latitudes, donde el agua caliente se enfría, se hunde y luego vuelve hacia el ecuador como un flujo de agua profunda y fría. Con el descubrimiento de la corriente profunda que fluye hacia el sur a lo largo del talud continental de Islandia, un equipo de investigadores confirmó que la NIJ es la fuente primaria del agua de desbordamiento más densa y un importante contribuyente a la cinta transportadora. Así pues, el descubrimiento ayudará a determinar cómo responderá la circulación oceánica mundial al futuro cambio climático. Mientras el chorro del norte de Islandia contribuya al flujo oceánico global, el hemisferio norte no estará cerca de volverse más frío en un futuro que pudiéramos considerar como próximo. Número 2. Se encuentra un lago oculto bajo un glaciar islandés, lejos del Sol. El lago conocido como Skaftarkatar se encuentra bajo una capa de hielo de 300 metros de espesor con aguas que nunca han estado expuestas a la atmósfera. Como resultado, se ha convertido en uno de los mejores lugares para estudiar cómo evoluciona la vida en el aislamiento de un océano subterráneo. Hasta ahora se han tomado 10 muestras del lago situado bajo el glaciar en la última década. Antes de tomar las muestras se bombeó agua caliente para derretir el hielo en una columna. A continuación, el equipo envió un muestreador al fondo, recogiendo pequeños volúmenes de agua rica en azufre. Esta investigación se basa en la revelación de que la luna Encélado de Saturno tiene un océano oculto bajo su estructura helada. En el lago se encontraron indicios de nuevas cepas de bacterias, de las que se ha dicho que son completamente nuevas para la ciencia porque no se tenía conocimiento previo de ellas. Mientras tanto, la nave espacial Cassini de la NASA ya ha detectado moléculas orgánicas sobre la superficie de Encélado, una de las lunas heladas de Saturno. Esto aportará más puntos de referencia de base para futuras investigaciones de misiones espaciales. Y finalmente, en el número 1, el descubrimiento de un impresionante respiradero hidrotermal nuevo en la dorsal de Reykjanes, la prolongación más septentrional de la dorsal mesoatlántica, MAR. Los respiraderos hidrotermales desconocidos hasta ahora son el segundo campo de respiraderos que se ha descubierto en la parte septentrional de la dorsal mesoatlántica, entre la zona de fractura Charlie Gibbs e Islandia. Situadas a unos 700 metros de profundidad, las chimeneas de los respiraderos expulsan fluidos mineralizados de 300 CO2 en las profundidades de la corteza oceánica.
El respiradero puede desarrollar grandes estructuras similares a las de las chimeneas y convertirse en el hogar de ecosistemas especiales habitados por animales que prosperan con las temperaturas cálidas. Durante las exploraciones del yacimiento, los científicos disfrutaron de unas vistas espectaculares, desde los colores del arco iris de los arrecifes de coral de aguas frías hasta las turbias profundidades de la cuenca noruega. Por tanto, la chimenea hidrotermal recién descubierta ayudará a los científicos a investigar cómo la fauna altamente especializada que vive en las chimeneas y alrededores de ellas interactúa con otros ecosistemas de las laderas circundantes de la cordillera. A muchos se nos ha dicho que Cristóbal Colón descubrió América, sin embargo, esto es erróneo. Se dice que el explorador islandés Leifur Eriksson, llamado popularmente Leif el Afortunado, navegó hasta América y se dedicó al comercio. Esto ocurrió menos de 500 años antes del descubrimiento de Colón en 1492. A día de hoy, los científicos islandeses siguen realizando otros descubrimientos aterradores. Como era de esperar, estos descubrimientos forman parte de la larga y compleja historia de Islandia. ¿Cuál de estos descubrimientos de los que hemos hablado hoy te parece más interesante? Dinos en los comentarios aquí abajo.